Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este nuevo formato online de Talking Galleries. Como think tank dedicado a generar debate y conocimiento sobre las prácticas de las galerías y el mercado del arte, decidimos programar una edición especial online para tratar en profundidad las consecuencias de la pandemia en esta industria y los retos digitales a los que nos enfrentamos. La semana pasada hablamos de las estrategias que tienen las galerías para salir de la crisis y hacíamos un análisis del mercado del arte español, a la vez que indagamos sobre el posicionamiento de las galerías ante el reto tecnológico. Hoy tenemos dos sesiones en las que queremos ampliar horizontes. Lo vamos a hacer buscando inspiración en profesionales que tienen una sensibilidad especial para captar lo que pasa en el mundo del arte. Profesionales poliédricos que combinan sus prácticas de artistas, comisarios, críticos, educadores, activistas culturales, pero que además están o han estado al frente de instituciones de primer nivel. Quisiera agradecer a todos los ponentes que estos días se han brindado en participar en este nuevo formato, así como a todos los que os habéis conectado desde vuestras casas o desde vuestras oficinas. Recordar que todo este material de los online talks estará colgado en nuestra web en unas semanas y se podrá visionar en abierto. Adentrémonos, pues, en la primera ponencia de hoy. Para ello contamos con dos ponentes de primer nivel, con Carles Guerra y Marcelo Expósito. A los dos, buenos días. Muy buenas. Lucía, buenos días. Como bien sabéis, Talking Galleries tiene la vocación de trabajar en pos de las galerías y de todo el sistema del arte. Pero, así como hay ponencias que inciden de forma directa en aquellas herramientas que precisan las galerías para desarrollar sus competencias, pienso en las estrategias, por ejemplo, ante el mundo digital. En esta ponencia, como en otras que hemos programado, quisiéramos que los ponentes nos ayudarais a abrir horizontes, a mirar más allá, a visionar sendas por las que transitar, siendo, como sois, además, insiders de este ecosistema. Carles, Marcelo, quisiera adentrar, forzar un tanto las costuras de esta industria. Uno tiene la sensación que el sistema del galerismo ha evolucionado poco con los tiempos y, a diferencia de otros sectores culturales, no siempre está dando respuesta a las prácticas artísticas contemporáneas. En otras palabras, se les ha pedido a los artistas que formalicen su obra en una, vamos a llamarla, fisicalidad, en un objeto susceptible de ser comercializable. Pero las prácticas de los artistas no siempre van en esa dirección. Estoy pensando, por supuesto, por ejemplo, en las performances. Pero como artistas que trabajáis vosotros en formatos muy distintos, os pediría para empezar que analizarais esta situación y nos explicarais un poco vuestra experiencia personal. Marcelo, por ejemplo, si te lanzas. Sin ningún problema. Primero, dar los buenos días y agradeceros, por supuesto, la invitación. Encantado de estar contigo, Yusia, y por supuesto con Carles, que es un amigo de muchísimos años, cuyo trabajo, como tú has dicho, es muy apreciable. Así que encantado de conversar con vosotros y buenos días a quienes nos estén escuchando y a quienes nos escuchéis después enlatados. Pues es una pregunta muy pertinente, porque yo creo que más allá de... Se discute mucho en términos, digamos, genéricos, abstractos, sobre el futuro de las instituciones, qué sucede con el ecosistema artístico, con el sistema del arte, con el mercado del arte en particular, con el sistema de galerías. Pero esas discusiones que inevitablemente se están teniendo en un momento como este, que es un momento de inflexión, eso es evidente para todos, son discusiones que oscilan entre lo excesivamente práctico, es decir, prácticamente casi lo más inmediato, lo perentorio, o lo más abstracto, lo más genérico. Y yo creo que lo complejo efectivamente es, y sin embargo es lo pertinente, poder articular, como yo creo que tú estás planteando en esta conversación, articular esas dos escalas, es decir, ser conscientes de cuáles son las corrientes de fondo, cuáles son las tendencias de fondo y, por lo tanto, cuáles son los horizontes hacia los que nos hemos de encaminar, pero al mismo tiempo eso articulado justamente en la producción de prototipos, de experiencias que sean concretas, que sean singulares. Yo creo que en ese sentido que haya justamente un momento de inflexión como este es tremendamente positivo. Y lo digo desde el lugar, y ya entro directamente a tu pregunta, de alguien que, como yo creo que otras muchas personas de mi generación que hemos compartido un perfil semejante, pienso por supuesto en el caso de Carles, pero también pienso en otros artistas de nuestra generación, no sé, María Ruido, Jorge Ribalta, Carmen Navarrete, Arna Barrete, Estíbaliz Sádava, en fin, tantísima gente
quiero dejar a nadie en el tintero. Hemos tenido, hay que decir, con nuestro perfil una relación compleja con el sistema de galerías, eso hay que decirlo. ¿Por qué hemos tenido una relación compleja? Porque yo creo que, bueno, siendo personas que no hemos tenido necesariamente una predisposición contraria a trabajar con el sistema galerístico, yo creo que lo que nos hemos encontrado en general es, sin entrar a calificarlo en su funcionamiento, porque yo también entiendo que estamos en un contexto especialmente difícil para ser un galerista, las cosas como son. Pero no nos hemos encontrado, por así decir, una facilitación a la hora de poder impulsar, de acuerdo con ese sistema, el tipo de trabajo que nosotros queríamos hacer, pero no ya como carrera personal, incluso dejando eso aparte, sino no hemos encontrado una facilitación para llevar adelante el tipo de prácticas que nosotros pensamos que eran necesarias, que eran características, que eran pertinentes en la época en la que estábamos viviendo. Nosotros yo creo que pertenecemos a una generación en la que los artistas, sacando consecuencias de las transformaciones que se producen en los años 60, 70, pensamos nuestra práctica de una manera híbrida, ocupando posiciones diferentes, en las que uno oscila desde el ámbito universitario académico hasta el bienalismo, por decirlo así de una manera, en los dos extremos. Y, sin embargo, no hemos encontrado por lo general una facilitación. Yo creo que lo que nos hemos encontrado por lo general son, de alguna manera, unos intentos de condicionamiento, como tú has explicado muy bien, Yusia, para la formalización de la obra de una manera que reducía la práctica casi a una especie de banalidad en muchas ocasiones. ¿Cómo te diría? Y por tanto, ha sido un desencuentro permanente, una relación puntual, pero un desencuentro, digamos, en nuestro tránsito biográfico con ese sistema. Yo creo que a nosotros nos hubiera gustado encontrar mucho más un modelo galerístico que, evidentemente, sin renunciar a plantearse la monetarización, la relación con la economía, etcétera, que faltaría más, y que una galería no es necesariamente digamos, exclusivamente un benefactor, evidentemente no es una casa de beneficencia, eso todo el mundo lo sabe, pero sin embargo nos hubiera gustado haber encontrado mucho más, en casos excepcionales, un acompañamiento a nuestras prácticas en las que hubiéramos podido encontrar conjuntamente una modulación de lo que hacemos para que todas las necesidades fueran pertinentes. Y sin embargo, yo creo que lo que generalmente nos hemos encontrado, sobre todo, son condicionamientos, o bien una colaboración puntual para un determinado tipo de cosa que hacemos y después tener que seguir buscando nuestro propio trayecto de manera individual, de tal forma que en muchas ocasiones, por fortuna no es mi caso ahora, la relación con las galerías ha sido una colaboración puntual como una casita dentro de una práctica más grande. Y esto en realidad yo creo que ha sido perjudicial para todo el mundo. Yo creo que a nadie se le escapa que los artistas, yo no creo caer en el tópico de qué bien están fuera, qué mal estamos aquí, que eso es una tontería supina. Pero es cierto que si nosotros hacemos un contraste con otros artistas de nuestra generación, con los que hemos tenido también una cercanía biográfica en todos estos años, por hecho que también es el caso de Carlas, hemos encontrado que quien trabajaba en Alemania o en Estados Unidos o en Francia han tenido quizá una mayor, como digo, facilitación para tener una relación relativamente continua con el sistema galerístico que ha supuesto un acompañamiento mutuo a su trabajo y eso indiscutiblemente yo creo que ha tenido una repercusión buena en el trayecto biográfico, no quiero decir en las carreras, pero sí en el trayecto biográfico de artistas de nuestra generación que no son de aquí, que nosotros no hemos tenido, y al mismo tiempo eso yo creo que ha servido a algunos, por lo menos a un sector del sistema galerístico de otros países, también a aprender a modificar también sus aparatos, sus formas de comunicación y, por supuesto, también encontrar otras maneras de monetarización y de relación con un modo de producción económico, también aprendiendo de las prácticas en transformación de estos artistas de nuestra generación. Aquí, sinceramente, tengo que decir que ha sido más difícil. No es responsabilizar a nadie. Seguramente el contexto no es tampoco excesivamente favorable, todo hay que decirlo, no lo ha sido. Pero desde luego yo creo que esta constatación hay que hacerla y, por tanto, cojo completamente tu pregunta de frente porque efectivamente me parece pertinente empezar a anunciarlo así. Carlas. Pues bueno, antes de nada, buenos días y también gracias, Lucia, por abrir esta ventana para, como decía Marcelo, pensar este punto de inflexión. Y bueno, no puedo más que suscribir todo lo que acaba de exponer Marcelo, de manera que se encuadra perfectamente cuáles son, digamos,
las posiciones de nuestros puntos de vista. Es decir, yo me siento, digamos, alma gemela de Marcelo en el sentido de haber navegado por el sistema del arte con una sensación de no sentirme completamente integrado, a pesar de que he tenido que desarrollar competencias para poder ocupar desde una posición de crítica, mantener, a pesar de estar escribiendo crítica, mantener una posición como productor, como creador y a la vez, pues, incluso ocupar lugares de responsabilidad en instituciones donde uno intenta corregir esas experiencias más o menos insatisfactorias o negativas. Yo creo que, a ver, antes que nada me gustaría también subrayar que esto que ahora estamos calificando como una especie de crisis sobrevenida, me parece que no aprovecharíamos bastante las circunstancias si no nos decimos a nosotros mismos que lo que es necesario es hacer acontecer una crisis ahora, porque lo que estamos valorando, lo que estamos discutiendo, no es un problema de alguna manera surgido a raíz estrictamente de la pandemia. Venimos lastrando una crisis en el sistema del arte y con particularidades en el sistema del arte español que ahora se agravan, igual que se agravan por todas partes, aquí se agravan con otra intensidad. El paralelo podría ser lo que le está ocurriendo al Barça, ¿no? Es decir, no es solo el resultado frente al Bayern, son 5 años de gestión un poco errática que ahora de alguna manera se agolpan, se suman y producen una cierta desesperación, apresuramiento. Yo creo que la oportunidad es excelente para intentar, como decía Marcelo en conversación con Manolo Borja recientemente, poder meter la mano en ese engranaje que a menudo no permite correcciones de tipo sistémico. Si empezamos por las instituciones, yo diría que para abrir otros temas también, una crisis que ha venido siendo referida, que es la de la falta de públicos, la falta de asistencia, digamos, la falta de implicación de otros sectores, no es realmente una falta propia del sistema del arte. Yo creo que es una falta o una señal que nos está invitando a reconsiderar lo que es la gobernanza de la mayoría de las instituciones. Y aquí sí que hablo específicamente del caso del Estado español. Una gobernanza que, a pesar de que tengas órganos de dirección y órganos o sistemas de patronatos que se suponen representativos, solo alcanzan a ser una reducida representación y en muchos casos de eso que se ha convenido en llamar sociedad civil, otro término absolutamente, digamos, periclitado ya desde 1995. Seguro que Marcelo está familiarizado con un artículo de Michael Hart que era algo así como the withering of the civil society, es decir, la disolución de la sociedad civil. Y hay que decir en este punto que justo en 1995 un museo de la ciudad de Barcelona como el MACBA se instituye como un museo que ha conseguido dar forma a una representación de la sociedad civil, cuando precisamente ese término ya está, digamos, en sus últimas. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un ejercicio importantísimo que no será ajeno a responsabilidades del sistema galerístico. Es decir, primero, en instituciones, es decir, ¿qué podemos hacer para que esa gobernanza sea más inclusiva y pueda asimilar modalidades o capitales de signo distinto? No únicamente el que pone dinero o no únicamente el que ya forma parte del sistema del arte. Y a mí me seduce extraordinariamente el trabajo en instituciones por eso, porque es un trabajo para identificar esos capitales que circulan en nuestros entornos, en nuestras sociedades, y cómo articularlos, cómo componerlos para que eso genere una institución efectivamente más representativa, más inclusiva y más abierta en general. Claro, para mí eso no está, es decir, las galerías no están al margen de esta crisis, es decir, cuando en ciudades como Berlín, recientemente con un Gallery Weekend, la gente dice, da gusto ver cómo hay muchas
personas que lo visitan. Y en cambio aquí estamos, este fin de semana próximo tendremos el Barcelona Gallery Weekend y me gustaría ver qué tipo de asistencia recibirá. Ojalá sea la mejor, ojalá sea, digamos, la más intensa, la más variada, pero eso no quita que estamos constatando ya hace tiempo que en las galerías de nuestro entorno acuden pocas personas que no sean las propias del sistema del arte. Otro ejemplo en el que, bueno, seguramente es cuestión de pensar no cómo modificar las propuestas para que sean, entre comillas, más atractivas para públicos más diversos, sino cómo hacer que estos espacios sean espacios de intensidad para individuos, personas más diferentes. Y cuando digo espacios de intensidad, yo creo que aquí con Marcelo compartiríamos que vale la pena también en este momento de crisis echar una mirada atrás y ver momentos de alguna manera de oscilación, de cambio sistémico en la historia del arte más reciente, en la que hay casos, hay materiales para tomar nota. Como decía Marcelo, ayer en la conversación en la que preparábamos esta charla, durante los años 60 y 70, el arte conceptual realmente se presenta como un objeto inasimilable en el sistema establecido de las galerías. En cuestión de una década, algunas galerías transforman sus modos de hacer e incorporan artistas como Dan Graham, Michael Asher o Art and Language. Y artistas como, pues eso, Eric Fabre en París, Claire Copley en Los Ángeles, son capaces de convertirse en síntomas de una nueva división del trabajo, un nuevo repartimiento, una nueva repartición de cuáles son las ocupaciones en el sistema del arte. Yo siempre me gusta citar entre estudiantes el caso de la intervención de Michael Asher en la galería Claire Copley, cuando simplemente elimina la pared que dividía la oficina del espacio de exposición. Qué gesto más sencillo para demostrar, no solo para abrir la galería una supuesta transparencia, sino para decir, allí donde antes poníamos una división, ahora la eliminamos y se genera otra oportunidad, otro espacio. Porque nadie está para dar recetas sobre el futuro, pero sí que hay pequeños instrumentos, pequeñas herramientas que sabemos que pueden ser efectivas. Y cuando yo decía espacios de intensidad, yo particularmente me encuentro ahora trabajando con Joana Massó, con una colega, revisando cuál ha sido la historia de la psicoterapia institucional, es decir, una historia que diríamos muy alejada del sistema del arte y, sin embargo, en los años 40, esa renovación en centros asilarios, en centros hospitalarios, es posible porque hay un solapamiento de prácticas terapéuticas, ahora que hablamos tanto del cuidado, ¿no?, de prácticas políticas y de prácticas culturales. Así que yo creo que la invitación que tenemos frente a nosotros es la de repensar divisiones, parcelaciones y localizaciones que hasta ahora, bueno, pues han podido funcionar mal que bien, pero que ahora tenemos la oportunidad de reestructurarlas y con ello descubrir pues nuevas alianzas. Yo creo que esa es para mí la consigna del momento. Luego, con la pandemia, los paradigmas sobre los que pivotaba este mercado y por extensión todo este ecosistema se han reseteado. ¿Cómo afectar a las instituciones artísticas? Tanto cambia la misión de los museos, cambia la misión de las galerías, ¿entendéis? Mira, en estos meses estamos teniendo, uno de los trabajos que estoy haciendo es, que no es sé que no es muy original de planteamiento de entrada, lo sé, son conversaciones justamente sobre bueno, la situación de cuarentena, la pandemia, en fin. Es un proyecto que se llama La Pandemia Germinal. Ha habido conversaciones con gente variada, pero en particular, lo que toca esta discusión, ha habido tres conversaciones con personas digamos, de nuestro gremio, de este sector, de este circuito, de este sistema, que me han parecido, que para mí han sido muy, muy interesantes, muy ricas. La conversación con Cuauhtémoc Medina, del MUAC, del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, otra conversación con Manuel Borja Villel, del director de filosofía, y también con Ana Longoni, que es verdad que en este momento es jefa de programación del Museo Reina Sofía, pero que tiene una trayectoria
como investigadora en artes, impulsora de la Red Conceptual Limos del Sur. Bueno, yo que se deduce de esas conversaciones algo interesante, que es lo siguiente, y lo voy a explicar de una manera tremendamente simplificada, casi banal. En este momento, si uno ve justamente cómo han acometido la brusquedad con la que se ha echado el freno al principio de la cuarentena y de la cuarentena global y de la pandemia, en las instituciones museográficas, instituciones artísticas, uno encuentra, por así decir, 3 tipos de actitudes de respuesta, por así decir. También quiero conectar con algunas cosas que ya ha dicho Carlos. Por una parte, quienes no hacen nada, digamos, sustancialmente novedoso, y esperan a que la situación vuelva a ser la que había antes. Bueno, está bien, hay formas de estar en el mundo, y una es no hacer nada y esperar que las cosas vuelvan a como estaban supuestamente antes de que justamente sucedan cosas. Bueno, está bien. La segunda actitud, que no deja de ser interesante, es, por así decir, traducir los contenidos de lo que antes era un cubo, un espacio, un edificio visitable a formato online, a formato virtual. Está bien, porque de hecho, cuantos más recursos haya en la red para que todo el mundo disponga de ellos, información, imágenes, está perfecto. Y yo creo que obviamente la tercera actitud es la interesante, que es pensar justamente el aprovechamiento de las circunstancias y la reflexión sobre los orígenes, los motivos, las corrientes de fondo de lo que está sucediendo para impulsar una mutación, pensar cómo hacer una transformación del aparato institucional, del aparato museográfico, etc. Yo creo que esto es bien interesante porque yo creo que esas actitudes suelen compartir los siguientes puntos de vista. Carles ya lo ha tocado. Quienes yo creo que quienes mejor están reflexionando sobre justamente cómo en estas circunstancias experimentar transformaciones para abrirse a un nuevo escenario, habiendo sido transformado justamente dejándose transformar por lo que sucede, muchas veces son aquellos gestores o gestoras culturales o instituciones como tales que llevaban ya tiempo reflexionando sobre lo insostenible del funcionamiento previo, o sobre los límites del funcionamiento previo, o sobre las disfunciones del funcionamiento previo. Es decir, una actitud que es en todo semejante a las personas que en términos generales en nuestra sociedad estaban ya pensando que estábamos en un sistema que era difícilmente sostenible y, por tanto, al encontrarse justamente un colapso de alguna forma general, ante esa constatación, mutaciones o cambios que antes era más difícil impulsar porque las condiciones seguían siendo las que eran, el mundo tenía una inercia enorme, pues repentinamente cuando la constatación de cuáles son los límites, la insostenibilidad de lo que antes vivíamos se ha dado, pues también eso ha permitido acelerar algunos cambios que antes igual eran más lentos, más subterráneos, más laterales. Yo creo que esto es un principio que vale prácticamente para todos los ámbitos de nuestra vida, hasta para los ámbitos personales. Pero en cuanto a las instituciones artísticas, creo que esto es una actitud no solamente inteligente, sino que es la actitud pertinente. Es decir, ver cómo uno puede modificar justamente aquello que éramos y que claramente estábamos dando disfunciones para ver cómo saltar a otro escenario habiéndonos modificado, habiéndonos cambiado. Uno puede pensar que con respecto al ámbito de las galerías esto es más complicado en la medida en que dependen justamente de la relación con los coleccionistas, con un sistema de mercado que es público y es privado, etcétera. Pero no veo por qué tiene que ser en realidad esto más complejo que el trabajo de la gente que tiene negocios en este momento en mi barrio, en el Raval, en el centro de la ciudad. O no sé por qué tiene que ser más complicado pensar esas dificultades que para una institución cultural, una institución museográfica, que es verdad que uno puede pensar que depende, al fin y al cabo está sostenida por el Estado, pero también sabemos que el sostenimiento por parte del Estado está muy en cuestión desde hace tiempo para todo tipo de instituciones, y también al mismo tiempo lo que sostiene a un museo, por ejemplo, no es solamente el respaldo
económico del Estado. Lo que sostiene a un museo, como también Carles ha apuntado, es un cierto tipo de relación con la comunidad en la que se inserta, en términos muy generales. Por tanto, es una dificultad que todo el mundo tiene, yo creo, desde los galerías hasta los artistas, pasando por los museos. Yo hace 2 o 3 días, por ejemplo, en particular, me escribía también por fuera de estas conversaciones, me escribía Andrea Giunta y me mandaba el enlace de un proyectito que justamente estaba visitando unas horas antes de esta conversación. Es un proyecto que ella venía preparando sobre fotografía con una galería de Buenos Aires que se llama Rolf. No quiero poner los ejemplos de la gente que estoy diciendo como si fuese lo que todo el mundo tiene que hacer. Solamente pongo estos nombres que estoy poniendo sobre la mesa como los ejemplos, digamos, de las personas, las instituciones con las que yo estoy dialogando. Y, por tanto, creo que además estamos en una situación en la que está bien solamente poner encima un poco, por lo menos por mi parte, aquello con lo que yo creo poder estar dialogando o experimentando. Insisto, quiero aclarar esto. No, los nombres que estoy diciendo no son ejemplares para nada, son solamente, bueno, aquello que yo someto a discusión, porque son los diálogos que yo en este momento tengo en marcha. Y Andrea me mandaba el enlace de esta, como digo, de esta exposición en Rolf, y es bien interesante porque era una exposición muy amplia sobre fotografía, que estaba, por supuesto, pensada para ser hecha en el espacio físico de la galería, y la transformación que han hecho para mostrarla online es una transformación verdaderamente deslumbrante. Yo pasé un rato largo viendo esa exposición y creo que la voy a volver a visitar en varias ocasiones, casi más que si hubiera sido en el espacio físico de la galería, que normalmente igual uno tiene tiempo de ir una vez y ya está. Es brillantísima, es toda la estructura de navegación que han hecho, equilibrio entre que uno pueda contemplar esas imágenes, es verdad que al ser fotografía lo permite, lo facilita, que uno pueda contemplar esas imágenes en la pantalla del ordenador, pero al mismo tiempo compensar eso con la estructura de información, con un cierto funcionamiento pedagógico. Es realmente brillantísimo. Yo no sé, porque no conocía la galería, cómo eso se relaciona o no, con un nuevo o no modelo de negocio, pero tengo que decir que es de los ejemplos más brillantes que he visto de algo que venía en marcha y se ha modificado para trasladarse a la situación actual de una manera que lo que uno ve no es un sucedáneo de la experiencia que hubiera sido buena, que es el ir a ver la exposición a la galería. Es una completa, a mí me parece, o por lo menos un intento de mutación, de modificación del aparato de exhibición, de la narrativa de la galería, que me parece brillantísimo. Yo creo que estos ejemplos sencillos nos permiten ver justamente cómo poner en práctica experimentaciones con esas otras cuestiones de fondo que estamos planteando que son complejas, y ejemplos de este tipo seguro que cada cual conocemos. Pero que es el momento para pensar, yo creo, los límites del escenario del que veníamos. ¿Cuáles eran ya las corrientes o las sensaciones, las necesidades de transformación de eso? Y que justamente este momento a lo que invita es a que esas iniciativas, esas ideas, iniciativas, experimentos de transformación, de mutación, es el momento que nos invita a acelerarlos. Yo lo tengo clarísimo, insisto, ejemplos alrededor estamos teniendo, seguro que cada cual conoce, pero que es el momento de pensar justamente esa aceleración de la transformación, de los límites de donde veníamos, me parece un principio que es absolutamente irrenunciable ahora. Bueno, si seguimos sobre estos puntos, yo quisiera poner un pequeño punto de confrontación, bueno, no de confrontación, sino de debate alrededor de esta disyuntiva que se ha planteado entre una audiovisualización masiva, ¿no?, de los contenidos, que yo incluso diría que es una audiovisualización instrumental, no tanto una audiovisualización, digamos, generada por el desarrollo propio de los proyectos, sino por necesidad y bienestar, y aquella presencialidad en la que estaba fundada el sistema del arte tradicional, que por ser tan histórica, de tan larga trayectoria, y revisarla a la luz de una crítica a la luz de una crisis como la de ahora, uno podría pensar que, bueno, que ya está bien, que ya ha tenido su época y que ya es momento de clausurarla. Yo creo que hay que mantener, o uno tiene que acordarse siempre que el sistema del arte es un sistema del arte muy peculiar,
en el que, digamos, paradigmas antagónicos pueden coexistir. Por lo tanto, yo diría que, a diferencia de lo que ocurre con la medicina o la ciencia, es decir, cuando se descubre algo, todo el mundo tiene que dar un paso adelante y situarse en el mismo sistema, en las mismas prácticas. Yo creo que en el sistema del arte hemos de estar preparados para poder convivir con un nuevo potencial de la audiovisualización, una nueva conectividad. Para mí no es tanto la traducción como la oportunidad de establecer contactos, nuevas formas de circulación del contenido, nuevas distribuciones y así crear otra vez alianzas mucho más amplias y potentes. Yo recuerdo la época en la que estábamos en el MACBA, cuando analizábamos el funcionamiento de Radio MACBA, Sonia, era espectacular ver que ese museo era seguido desde todos los rincones del mundo, literalmente. O sea, el mapa de seguimiento de esa pequeña sección de la web era impresionante. Cuando contrastas, de alguna manera, esos modelos de distribución de contenido, con obviamente el que tradicionalmente ha defendido la institución, que es el pasar por la puerta, el entrar, el contemplar, andar, detenerse, charlar si vas acompañado o no charlar, o experimentar la soledad y el ensimismamiento. Yo creo que lo importante es ver cómo, digamos, preveemos un futuro en el que esas diferentes opciones no son excluyentes, sino que coexisten, porque, ya digo, eso ha sido siempre la riqueza del sistema del arte, es decir, que uno puede estar esculpiendo en talla, en madera, y otro puede estar realizando trabajos con las tecnologías más avanzadas. Eso lo permite el arte. Por lo tanto, yo creo que ese es un valor. Otro aspecto que ha quedado así a medias, y Marcelo ha estado ahí de alguna manera apuntando, es de qué recursos vamos a vivir en el sistema del arte. Es decir, porque no hay que engañarse, Marcelo. Es decir, yo por mi parte, una de las motivaciones para acabar escribiendo crítica, para estar en la enseñanza, para de alguna manera trabajar insistentemente en la docencia, ha sido porque era un sistema en el que la remuneración era mucho más eficiente y efectiva que no la vía romántica de la práctica del arte, y más con nuestro sistema galerístico español, en el que uno producía pero nunca sabía cuándo podía tener un retorno económico. Es decir, ahí hacía falta un heroísmo que ha sido muy importante, heroísmo y romanticismo. Sin embargo, es decir, la práctica de la escritura, de la crítica, la docencia, el comisariado, por bien o por mal, están, digamos, en un sistema de remuneración precario, pero en un sistema de remuneración mucho más ágil. Y eso es lo que en parte también explica que, como tú decías muy bien, en Alemania pues haya figuras como Harun Farocki, que escribir no es solo una vocación, es una forma de garantizar unos ingresos para poder hacer lo que uno desea hacer. Entonces, cuando Harun Farocki realiza un programa de radio, es un programa de radio que prepara una producción documental, pero a la vez es un ingreso que le permitirá invertirlo en esa producción. Así que, es decir, de alguna manera, también si hemos diversificado nuestras competencias, enseñando, escribiendo, desarrollando de alguna manera capacidades para gestionar, es porque estábamos más cerca de una economía en la que nos permitía vivir. Y como que yo lo que deseaba era trabajar en el sistema del arte, porque pienso que es el que me da más libertad para pensar, he desarrollado, digamos, esas diferentes maneras de actuar. En breve, al punto que iba exactamente es a la cuestión de, ya no solo de qué vamos a vivir los que estamos trabajando en el sistema del arte y cómo vamos a hacerlo, sino esas instituciones que hasta ahora han sido masivamente, ampliamente subsidiadas, es decir, con esta crisis digamos, de legitimidad, son las primeras que están siendo descapitalizadas. Desde cuando uno lee webs o noticias del sistema de museos norteamericano, es escalofriante ver la de despidos masivos, recortes millonarios que se están dando. Es decir, que yo creo que aquí
no es que va a ser igual, va a ser mucho más dramático. Yo creo que la cuestión es de empezarnos a plantear efectivamente, es decir, cómo capitalizamos los apoyos de esta sociedad que nos rodea, que necesita las instituciones del arte para garantizar que habrá unos recursos, no solo económicos, sino recursos, digamos, de interés, de pasión y de intereses, de todo tipo de intereses. Tendremos que aceptar que habrá intereses de carácter puramente económico y intereses de carácter político, evidentemente. Y hay que saber componer esa mezcolanza para darle forma a las nuevas instituciones. Eh, lo digo porque Marcelo estaba apuntando, ¿no? Esa idea yo creo que, bueno, yo creo que ya nos hemos cansado de esperar que las administraciones, en concreto del Estado español, se planteen la necesidad o la imperiosa, digamos, presencia de las instituciones y creo que no estarán por la labor para aportar recursos. Y eso nos obliga, como digo, a ser, es decir, a fabricar alianzas nuevas, a descubrir qué hay ahí, ¿no? Para podernos sumar al campo del arte. Mira, por afrontar ese tema que tú planteas y también por la pregunta muy tremendamente aterrizada con la que empezaba Yusia a preguntarnos por la cuestión de qué se comercializa, qué circula en el sistema revistas, galería, museos. Hace como dos meses me pidieron a tener una conversación con Soma en México y se me ocurrió ponerle de título de una manera un tanto, no provocadora, pero bueno, irónica, volvemos a desmaterializar, porque justamente en ese momento se estaba hablando mucho de la mutación, de la migración de las instituciones al espacio virtual, la audiovisualización, todo esto que Carlos está apuntando. Volvemos a desmaterializar era una cosa, bueno, como digo, no provocadora, pero un poco irónica y que evidentemente se relaciona, en el caso de México era muy sonoro, con algo que había estado justamente antes en México en particular, un poco en circulación en el debate artístico y así local, a propósito de la exposición retrospectiva de Óscar Massota, el argentino artista, teórico, pionero del happening, psicoanalista lacaniano, introductor del lacanismo, del lacanianismo en Barcelona, cuando vino aquí a exiliarse, donde finalmente pasó los últimos años de su vida. La exposición retrospectiva de Massota tuvo lugar en el MACMA, tuvo lugar en el MUAC en México y también en el Parque de la Memoria en Buenos Aires. Entonces, Massota planteaba en un texto muy interesante del año 68 la idea de la desmaterialización, justamente, muy no al calor de los debates de la época, sino incluso muy introduciendo, muy pionero de los debates de la época. Y lo interesante es que Massota, a su vez, como él explica muy bien en su texto, que se titula Nosotros desmaterializamos, él se inspira en la traducción en inglés que él lee en los años 60 de un texto de Lissitzky, del vanguardista ruso-soviético, que tiene por título, es un texto yo creo que de principios de los años 20 me parece, que se tiene por título El futuro del libro. Y ahí en ese texto Lissitzky habla de la desmaterialización de las prácticas. Es extraño porque si uno habla de desmaterializar, ¿cómo puede hablar del futuro del libro? Porque en esa época el libro era una cosa tremendamente física, tenía mucho peso. Y uno llega a la conclusión, trazando esa genealogía, de que en realidad cuando en momentos puntuales de la historia del arte de vanguardia, por así decir, se plantea la cuestión de desmaterializar, de lo que se está hablando no es de que desaparezcan las obras de arte, por supuesto, ni siquiera es que se esté hablando de que desaparezcan los objetos, las cosas. De lo que se está hablando es de cambiar el modo de producción, y por lo tanto cambiar el modo de comunicación y el modo de diseminación. Y por tanto una relación diferente con la economía también. Eso es lo que se está planteando. Es complejo, pero es sencillo también.
el conceptualismo no tenía que ver tanto con que desaparezcan las obras, con que no haya obras de arte, con que solo valen las ideas. Eso es una banalización del conceptualismo. El conceptualismo tenía que ver con, en un momento en el que claramente el modo de producción global está cambiando y lo que está en el centro de la producción global no es la industria pesada, no es la industria pesada, ¿verdad? No es la producción industrial pesada. Son los años de Silicon Valley, por decirlo así de una manera como a lo bruto, ¿no? Todo lo que asociamos a ese universo, ¿no? De la digitalización posterior, etcétera. De la primacía de la comunicación, del lenguaje, en la producción económica, etcétera. Bueno, lo que se está planteando en el conceptualismo es, como Carles ha hecho una lectura yo creo muy correcta de la obra de Michael Asher, en la que él pide que se tumbe el muro que separa la oficina de gestión de la galería del espacio expositivo de la galería. No es solamente un gesto que pide transparencia, democratización de las estructuras sociales en general. Es también un gesto que, como Carles ha explicado muy bien, lo que plantea es un nuevo tipo de negociación, un espacio donde las relaciones ya son otras. Otra forma de relacionarse entre los públicos, los coleccionistas, los artistas, los galeristas, la institución artística en términos generales. Por tanto, yo creo que cuando en determinados momentos de la historia, en los años 10-20, del siglo pasado, en los años 60-70, ahora también en particular, suceden puntos de inflexión epocales porque son momentos de transformación a gran escala. Eso yo creo que en la práctica de los artistas tiene un reflejo en que los artistas lo que se plantean de una manera muy compleja, a veces con una retórica, con una épica muy elevada, pero en realidad de una manera muy sencilla, es cambiar el modo de producir, es hacer las cosas de una manera que sean coherentes con los cambios epocales, porque eso es lo que es acompañar los cambios, pero también inevitablemente asumirlos, hacer arte de otra manera. Y hacer arte de otra manera lo que exige también es una modificación en paralelo del aparato donde se inserta. Por mucha gestualidad, por mucha provocación que la historia del arte de vanguardia contenga, las prácticas artísticas de vanguardia lo que han planteado siempre es la apertura, como Carles, insisto, ha dicho muy bien, y como Llucià está, de hecho, yo creo tácitamente pidiendo que esta conversación plantee, es que se hagan espacios de negociación. ¿Cómo negociamos estas transformaciones? Es tan sencillo como eso. ¿Cómo lo negociamos de una manera en que justamente haya un acompasamiento, en que todo ese circuito complejo no entre de nuevo en una dinámica de competitividad, de tensiones, de oportunismo, sino hay un acompasamiento, hay un acompañamiento, porque son momentos de cambio epocal que son momentos complejos, porque son momentos de crisis, que son momentos que afectan profundamente no solamente a las estructuras materiales donde vivimos, sino también a las estructuras sensibles, que a todos nos afectan. Por tanto, y eso se tiene que transformar en sus mejores momentos, o se transforma en sus mejores ejemplos en dinámicas de cooperación, donde todo el mundo se acompasa. Hay un cambio de los modelos económicos, de producción, etcétera. Los artistas, insisto, por recapitular, transforman eso de una manera, en el fondo, muy sencilla, en modificar la manera en que producen arte. Duchamp es eso, al fin y al cabo. Es eso, al fin y al cabo. Es decir, mire usted, yo no puedo seguir haciendo lo que hacían los artistas del siglo XIX. Lo que voy a hacer son estas cositas. Y si a usted le parecen muy raras estas cosas que hago, pillando objetos y ensamblando y no pueden circular y son difíciles de transportar o de lo que sea, mire usted, le voy a hacer una caja, la Boîte en París, le voy a hacer una cajita donde le pongo, es decir, él siempre negocia cómo transformar, cómo modificar, cómo convertir en algo que sea legible y circulable en el sistema, en galería, museo, en la relación con los espectadores, etcétera, aquello que entiende que tiene que ser inevitablemente una modificación de la manera en que produce cosas. Y no olvidemos que, con toda humildad, el centro de este sistema del que estamos hablando es la producción de los artistas y de las artistas. Y, por tanto, ese acompañamiento es imprescindible, insisto, en cada momento histórico. Eso es lo que se plantea en el fondo, yo creo, en años 10, 20, años 60, 70, y se está planteando ahora, a cabo. Entre las cosas que también estaba revisando para esta conversación, estaba mirando este catálogo del Stedelijk Museum de Ámsterdam, que es un catálogo lo voy a mostrar así, de una galería de arte. Es una exposición sobre una galería de arte, que es la galería de Seth Siegelau, que es la galería histórica del arte conceptual en los años 60. Y al fin y al cabo lo que plantea Siegelau es algo bien sencillo.
Si tiene sentido y es coherente la modificación del modo de producción, de la manera en que los artistas están haciendo arte en este momento, ¿cómo hago un acompañamiento? Ejemplos hay muchos en el momento, por supuesto, la galería televisiva de Gary Shum, que fue clave en la transformación justamente de los modelos de producción, diseminación, puesta en valor también incluso económico de producción de las relaciones entre arte conceptual, vídeo de artistas, performance, land art, etcétera, en su momento. Yo creo que eso es lo que también ahora tenemos que estar a la altura de ese reto, con ejemplos, con prototipos que tienen que ser en el fondo sencillos y practicables, pero eso es lo que estamos planteando, es decir, el cambio epocal, ¿qué reflejo tiene, qué consecuencias tiene en la manera en que se hace arte? Y eso como tiene que ser acompañado por el conjunto de la estructura, el conjunto del sistema, de manera que todo sea, en esta situación de crisis también económica que Carles plantea, razonablemente sostenible. Esa es la situación, yo creo que se simplifica en eso, en el fondo. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo, Marcelo. Es decir, creo que realmente, es decir, el nudo de la cuestión está en cómo las prácticas artísticas, las instituciones y las galerías representan los modelos de producción dominantes en una sociedad. Y aquí viene un agravante, y es el hecho de que si bien el arte conceptual anticipa modos postfordistas en la medida que, como muy bien decías, están basados en el intercambio verbal, comunicativo, y eso, cuando llega a la galería, experimenta un shock porque es difícil monetizar, ¿no? Es decir, porque como en el caso de Art and Language, que es la investigación que ha ocupado una parte de mi vida, ¿no? Es decir, cómo unos estudiantes de 19 años y profesores de 20 y pocos, es decir, entienden que la producción de valor ya no está implícita en un objeto que llegará al establecimiento galerístico, sino en un intercambio de conocimiento, y ese intercambio favorece un valor añadido a las ideas, ¿no? Y ahí hay que anotar que muchas de las innovaciones que estamos buscando no se dan dentro del sistema que reconocemos como sistema artístico, se dan en sus márgenes. En el ámbito de la reproducción de conocimiento, que era la escuela de arte, en esos años 60 y 70 es donde surgen las bases del arte conceptual que tú estás invocando como modelo de cambio. Pero hay que también observar cómo ese nuevo modelo productivo en el campo del arte, es decir, no alcanza su mercantilización hasta finales de los años 70 y ahora, por supuesto, está entre los valores más que, digamos, establecidos. Por lo tanto, aquello que en un principio es una excepción a los modos de producción, a los modos de trabajo, a los modos de valorización, tarda unos años en transitar desde esos márgenes, entrar en el sistema del arte y ser, como decíamos, pues eso, valorizado en un sistema mercantilista. Yo quiero añadir a esta cuestión el hecho de que lo que ahora también tenemos entre manos es una enorme crisis de lo que se ha llamado la sociedad que presta servicios, el sector terciario, esa economía, digamos, basada precisamente en la circulación de ideas, en el intercambio afectivo, en convertir, en el hecho de convertir en mercancía aspectos que antes no eran propios o sujetos a la explotación de capital. Y ahí, en ese modelo económico, han surgido la gran mayoría, la gran parte de los museos que conocemos hoy en día. No hay gran ciudad en el mundo occidental y no occidental que no tuviera un museo como parte esencial de una economía metropolitana. Pero ¿qué ocurrirá ahora? Es decir, cuando vemos que la movilidad está en entredicho y que ese modelo de economía, digamos, de servicios, pues tal vez no sea, digamos, fácil de llevar a la práctica o vea su desarrollo más comprometido. Por eso yo creo que estamos en lo que ha sido un cruce de varias crisis en el que mi sentimiento es que hay que buscar en esos márgenes del sistema del arte para ver cosas que no parecen productivas y traerlas al seno de estas instituciones, incluso de las galerías. Yo creo que
por otro lado, cuando repasamos nuestras historias recientes, tenemos más recursos de los que nos imaginamos. Es decir, no todo ha ido tan mal. Incluso ahora tengo que discrepar un poco de Marcelo cuando, por ejemplo, invocando a Óscar Massota, ¿no? Siempre decimos, es cuando llega el psicoanálisis a Barcelona, a Cataluña o España. En el año, cuando Lacan publica su tesis, se lee en Reus. Tosquelles la lee inmediatamente y cuando cruza la frontera en el exilio lleva esa tesis y la da a conocer a sus colegas franceses. Es decir, que yo creo que la historia propia contiene más elementos de innovación a veces de lo que uno piensa, es decir, no, y eso nos debe dar fuerza para no pensar que un cambio deba pasar por un acto de tabula rasa, sino que recoger elementos del pasado, de esas ruinas, nos ayudará también a recomponer el sistema del futuro. Aterrizando de nuevo en el ámbito de las galerías, yo creo que la galería en los últimos años ha demostrado que realmente es un agente ágil. Ágil tanto si es pequeña como si es grande. Si es pequeña porque subsiste mejor a estos flujos de capital, a estos, digamos, movimientos que se cargan grandes empresas. Y si es grande porque puede adoptar modelos innovadores e implementarlos con una rapidez que las mismas instituciones no lo permiten. Yo lo decía hace 2 ediciones de Talking Galleries, cuando analizábamos las relaciones entre galerías y museos, decía, las galerías pueden hacerlo mejor, más rápido y más grande, ¿no? Porque, es decir, toman el modelo y sin las cortapisas institucionales, de alguna manera lo desarrollan a fondo en un plazo de tiempo mucho más corto. Así que las galerías, a pesar de esa historia ligada al establecimiento burgués, yo creo que tiene una gran oportunidad por delante para recoger esos restos positivos y recomponerlos en una nueva oportunidad para revincular el mundo del arte. Y ya digo, a pesar de la gran, digamos, oportunidad que ha representado la audiovisualización de contenidos, creo que la presencialidad sigue teniendo ahí un valor irreemplazable, es simplemente irreemplazable, es la experiencia del contacto empírico que es fundamental, digamos, en todas las relaciones humanas y la práctica del arte tiene esencializado. Eso no significa que no seamos capaces de convivir con experiencias simultáneamente más virtualizadas o audiovisualizadas, como yo decía. Carlos, cogiendo el hilo de lo que comentabas, hay una gran preocupación en una parte del ecosistema artístico en que se están confundiendo algunas categorías que afectan al mercado de lo artístico. Empezaría por hablar del rol de algunas megagalerías que interfieren en el papel de los museos, patrocinando, cuando no produciendo directamente exposiciones de sus propios artistas, cuando en realidad el museo no debería inmiscuirse en lo mercantil. ¿Cuál es vuestro análisis ahí de la relación entre las galerías y los museos? Y por extensión me iría un poco también a analizar el papel que están jugando las bienales en relación con las galerías. Hay un momento que se está confundiendo casi la categoría feria con la categoría bienales. En realidad, las ferias se tiende a pedir que sean comisariadas al tiempo que estas bienales se están convirtiendo en escaparates de las galerías que son quienes realmente producen las obras de sus artistas y, por tanto, las venden en un entorno que, en teoría, tendría que mantenerse al margen de lo que sería lo mercantil. ¿Cuál es vuestro análisis ahí? Yo podría ponerme purista y decir, fatal, esto es de alguna manera el fin, pero yo creo que eso es también síntoma de esas alianzas que permiten que cosas que una institución sola no tiene los recursos, pues que ocurran al final. Lo que pasa es que, dicho esto, pienso que a la vez tenemos que estar trabajando en la generación de espacios de autonomía. Y para generar espacios de autonomía, sí que entonces uno debe tener claro, es decir, con qué socios trabaja y cuáles son los objetivos y no, de alguna manera, doblegarlos a ningún interés crematístico o o del capital. Pero pienso que todo esto que has evocado, Llucià, que realmente ha sido el pan de cada día, ¿no?, en el sistema del arte de los últimos años, es resultado también precisamente de ese efecto de sinergias, de confusión de roles y de cooperación. Pero insisto, es decir, que eso ocurra no debe de alguna manera
permitirnos dejar de trabajar en imaginar esos espacios de autonomía que yo creo que existen y deben seguir existiendo y deben ser de alguna manera promocionados, presentados por las políticas institucionales, porque en el fondo, para mí, es decir, la gran aportación del arte como sistema en general es su capacidad de crear excepciones a lo que predomina en los ámbitos establecidos y hegemónicos de la sociedad. Y lo hemos visto históricamente, aquello que ha sido una rareza, una excepción, en el típico análisis de Boltanski-Châtellot, aquello que antes ha sido una bohemia se convierte en el nuevo modelo de management de los 90. Esas tendencias están constantemente en los ciclos históricos de las instituciones, así que yo creo que las instituciones están obligadas a convivir también con esos dos modelos, es decir, por un lado, es decir, el usufructuar un sistema de relaciones cada vez más promiscuo y por el otro, trabajar en la identificación de espacios de autonomía y prácticas autónomas. Mira, yo creo que este problema que tú planteas está sobre todo conectado con un problema de fondo de nuestro mundo, de nuestras sociedades hoy, que es el problema de cómo poner en relación tres elementos fundamentalmente. El elemento de lo público, lo que siempre hemos entendido por lo público, el Estado, en fin, las instituciones públicas, el Estado, lo que se asocia a lo público en el estado del bienestar europeo, digamos. Lo privado, lo que todo el mundo entiende que es privado, las empresas, la propiedad privada, en fin, lo que es de un propietario, y lo que es común, lo que no es de nadie en particular porque en realidad es de todo el mundo. Esos tres elementos son tres elementos que seguramente diferentes agentes en nuestra sociedad querrían que fuera cada uno de estos tres elementos el que primara. Habrá gente que con toda seguridad desearía que todo estuviera bajo el control de lo público, que todo fuera público, que fuera el Estado el que, digamos, primara. Hay gente que preferiría que no, que lo que primara fuera directamente la propiedad privada, es decir, la libre regulación de la relación entre sí de los agentes económicos privados. Y hay quien desearía que el mundo fuera, no sé, por decirlo de una manera también muy rápida, una red de coordinación entre organizaciones vecinales, por ejemplo, por decirlo así, ¿no? Y que el Estado no se inmiscuyera en lo que la gente tiene a bien organizar, pero que también al mismo tiempo que no entraran, por ejemplo, las empresas a depredar, a disponer lo que la gente con su propia determinación decide hacer en su comunidad, en su ciudad, en su territorio. Bueno, en la medida en que es imposible en este momento que ninguno de esos tres elementos prime, todas las sociedades en este momento, y más con la larga crisis que venimos arrastrando de modelo económico, de modelo social, de modelo institucional, etcétera, de los años 90 en particular, pero ahora ya muy claramente en este siglo, en lo que llamamos de milenio, el sistema social en su totalidad y cada uno de sus subsectores es el resultado de una negociación entre estos tres elementos, ni más ni menos. Entonces, yo antes, al principio, en su momento era tremendamente crítico. Me apunté a la crítica muy, muy, muy radical, como también Carles ha empezado planteando, de eso que en su momento se llamó la bienalización del arte contemporáneo, ¿no? En particular. Pero yo ahora tengo una visión un poco más matizada de eso. No es que haya pasado de repente a que me parezca estupendo todo. Una visión más matizada, en el sentido de que nosotros lo que criticamos de la bienalización, y me parece una cuestión muy característica de esto que acabo de describir, más en términos generales, globales, nosotros lo criticábamos porque al fin y al cabo era la integración, la tendencia a integrarse de cualquier ciudad en crisis en un sistema global que hace que las ciudades sean competitivas entre sí. ¿Y por qué compiten las ciudades? Las ciudades compiten, en el caso de las bienales, para atraer públicos, en definitiva, dentro de una dinámica de reclamo de los inversores globales en esa ciudad. Entonces, es un modelo jodido, porque efectivamente está integrado en una dinámica donde, insisto, las ciudades se ponen a competir entre sí, haciendo mucha gesticulación, mucho reclamo para que vengan los capitales globales, el capital financiero, a invertir y salvarnos de una decadencia que se viene arrastrando de modelos de producción, modelos económicos, en fin. Entonces, ¿qué es lo que pienso yo ahora de eso?
yo pienso que si eso de alguna forma es inevitable, la cuestión es, como venimos diciendo, cómo se abren ahí espacios de negociación. Y yo creo que una bienal es un espacio de negociación entre lo público, lo privado y lo común. A mí no me gusta el modelo de una bienal que llega a un lugar y lo depreda todo. Lo depreda. Se apropia del capital creativo, de las dinámicas de creación locales, se apropia de la participación y de la colaboración, muchas veces literalmente mediante trabajo gratuito, voluntario, de la gente que ahí vive, potencia un modelo turístico que ahora estamos viendo, que es delicado para las ciudades. Yo no quiero hablar en contra del turismo en este momento en el que el colapso de la industria turística global puede llegar literalmente a llevar al colapso económico de muchas ciudades con un sufrimiento para muchísimas personas. Pero es verdad que sabemos que es un modelo complejo y que con muchos claroscuros. A mí no me gusta ese tipo de bienales que potencia esas dinámicas de mierda, sinceramente. Ahora bien, una bienal que logra tener una sinergia colaborativa sana, por decirlo de una manera muy llana, con los agentes públicos locales, que además integra justamente la participación, la relación con agentes privados, globales y locales, que es verdad que supone un cierto desembarco de artistas, galerías, comisarios externos, pero que también de alguna manera sirve como una dinámica de contacto presencial, como Carles también ha reclamado, con eso que sucede en otros lugares, y al mismo tiempo sirve como una caja de resonancia, como una potenciación de lo que sucede en el territorio, creando esas articulaciones. Está bien, es un modelo complejo, no es seguramente mi ideal de lo que debería ser el sistema del arte, pero eso no está mal pensarlo en términos sanos. Y eso que yo planteo con respecto a cómo puede funcionar el bienalismo, que no se puede pensar como una dinámica constante justamente en cada uno de los territorios, en cada una de las ciudades de manera permanente. Yo estudié en la Rijks Academy hace muchísimos años, a principios de los 90, en Ámsterdam, y en ese momento no había muchas becas para que los artistas del sur pudiéramos ir a estudiar fuera a estas escuelas, digamos, en fin, que son un cuello de botella, donde no mucha gente, efectivamente, por fortuna cada vez más teníamos la oportunidad de salir o la voluntad de salir a estudiar. ¿Y cómo pude estudiar yo en la Rijks? Pues porque en ese momento había un sistema de patrocinio de agentes privados en el que estos agentes daban el dinero a la escuela para que financiaran los estudios de artistas y la decisión de a quién iba ese dinero la tomaba la escuela, no la tomaba la empresa. Esto es interesante, porque la empresa, entre comillas, se beneficia del patrocinio, pero no decide qué financia. ¿Cómo va a decidir una...? Está bien que hay una colaboración entre una escuela pública de formación especializada y los agentes privados, pero ¿cómo van a decidir los agentes privados la programación del museo y cuáles son los artistas que se tienen que potenciar en cada momento? Pueden tener una voz, una interlocución, pero no lo pueden decidir. Por tanto, a mí, no voy a revelar nombres, se me dio una beca de un agente que yo estoy seguro de que jamás, nunca, por las cosas que yo hacía en ese momento, me hubiera financiado mis estudios. Nunca me hubieran financiado mis estudios si yo hubiera pedido una beca directamente a esa gente, y seguro que no me hubieran elegido a mí si hubieran tenido que decidir a qué artista becaban. Y sin embargo, la escuela, que es un agente público, por tanto, en fin, tiene que pensar en términos de ecuanimidad, igualdad de acceso, reparto literalmente de los recursos materiales y también reparto de las oportunidades, lo piensa en términos democráticos y por eso puedo estudiar yo allá. Y yo creo que eso es un sistema que a mí siempre se me quedó resonando en la cabeza. Bueno, ¿por qué no podemos llegar a espacios de negociación donde justamente se mantenga un equilibrio entre los agentes de manera en que, por así decir, no solamente es que nadie pierda, sino que todos ganamos porque no se piensa el sistema en el que estamos integrados como un juego de suma cero, en el que lo que tú ganas yo pierdo. Si invierte la institución pública en que la galería gane, entonces pierde lo público, pierde no sé cuánto, gana la galería. Pero si el otro pierde, el otro gana. Si uno gana, el otro pierde. Bueno, yo creo que esas dinámicas competitivas son las que nos han llevado en términos generales a la mierda de mundo en la que estamos. Entonces yo creo que vamos a pensar con una cierta calma en ese tira y afloja, en una situación de crisis, cómo podemos mantener esos equilibrios donde de alguna manera todo el mundo, entre comillas, gane, porque lo que se produce es algo que va más allá de lo que cada uno por individual piensa que tiene que ganar.
bueno, con esta llamada a la buena voluntad ecuménica, me parece que puedo cerrar. Carlas, una última idea para ir cerrando la Estaba conversación. pensando que, vamos, que como siempre, lo que acaba de describir Marcelo da respuesta a aquel deseo mío de imaginar una gobernanza más amplia en Totalmente, instituciones tiene que que ver con eso. puedes pensar que son bienales permanentes, como tú sugerías, ¿no? Pero que esa palabra tan abstracta de la gobernanza yo creo que la aterrizaría un poco y diría, pues bueno, es la gran oportunidad para incorporar en el sistema del arte a personas que nunca hemos considerado que formaban parte de él, pero que necesitamos. Y simplemente porque es en el sistema del arte donde podemos hacer una política alternativa. Es decir, a mí sí me ha encantado, si tengo una cierta vocación por trabajar en el sistema del arte y en instituciones, es porque puedo hacer política por otros medios. Y eso creo que no es tampoco del todo ajeno a lo que pueda ocurrir con las galerías de arte. Las galerías de arte en su escala, es decir, pueden también empezar a cuestionar que el único cliente no es el coleccionista, sino que hay muchas otras formas de consumir el arte y de estar cerca de él y diversificar esa economía. Del mismo modo que a un nivel urbano estamos ahora pensando, es decir, cómo de alguna manera pensar alternativas al modelo turístico, al modelo terciario y diversificar esos modelos productivos, porque cuando fías todas las cartas a un solo modelo, y más el turístico, que funciona un poco como la agricultura que yo conocí de pequeño. Si llueve no va a haber buena cosecha, si hay un atentado terrorista, si ahora esto, si ahora lo otro. Es decir, es un sistema muy vulnerable y yo creo que la única respuesta es diversificar esos modelos productivos, ¿no? Y ahí, en el campo del arte, creo que tenemos un terreno extraordinariamente fértil e insisto, la galería puede ser realmente como un modelo a una escala más pequeña en algunos casos o en otros, como he dicho también, a una escala más eficiente para llevar a cabo esas tentativas. Yo creo que estamos a punto de acabar. Me parece que, por la hora que veo, a no ser que el modelador Lucia diga lo contrario, pero bueno, pienso que hay que tomar este momento como un momento de intensidad para analizar nuevos modelos, nuevas oportunidades y no tener de alguna manera reparos en pues, imaginar nuevas localizaciones de prácticas. E insisto, cuando antes evocábamos el arte conceptual, para mí el gran descubrimiento ver que la matriz de esas nuevas prácticas no estaban dentro del sistema, sino en su periferia, es decir, en los intercambios entre estudiantes, en las revistas que se editan, donde se pone en cuestión todo el aparato y de ahí surge una gran renovación a gran escala. Por lo tanto, yo creo que hace falta valentía reconociendo esos actores que tenemos en los márgenes. Bueno, han quedado algunos temas en el tintero. Queríamos hablar también de educación, de la importancia de la educación. Queríamos hablar de redes sociales, queríamos hablar de la importancia de lo digital en el entramado artístico, pero yo creo que nos puede dar por otra conversación. Quisiera agradeceros a los dos vuestra participación en esta sesión de Talking Galleries Online. Han salido muchas ideas, algunas pienso que muy útiles y que pueden ser inspiradoras para otros galeristas y para otras personas profesionales de este ecosistema ante el reto que nos plantean las nuevas realidades. Marcelo, Carlos, muchas gracias. Y entramos ahora en una segunda sesión con Pablo Helguera sobre la importancia de la educación en las instituciones artísticas. Él, como jefe de programas educativos del MoMA de Nueva York, tiene mucho que contarnos sobre este tema. O sea que los dos, muchas gracias. Gracias, Luciano. Gracias, Marcelo. Gracias.